La semana pasada estuvimos viendo un tema que quedó en continuación. Y antes de continuarlo, quiero reiterar la bienvenida para los amigos, amigas que nos visitan por primera vez, decirles que son muy bienvenidos a este lugar. Este es una comunidad, un rebaño, un redil de brazos abiertos. Somos una comunidad bautista y en este lugar todos son bienvenidos. Y estamos con el único propósito de ayudarle en su crecimiento espiritual. Bien, para pedirles allá que me colaboren con la grabación. Entonces, perfecto. Y nosotros entonces, ¿quién recuerda la semana pasada el título del mensaje de la semana pasada? ¿Quién lo recuerda? Muy bien. ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Para los que no vinieron, déjeme decirle que ahora que llegue a su casa o mañana, en la página del Redil de Bello o Redil del Norte, cualquiera de los dos enlaces le va a llevar a la misma página, en la parte final de la página principal del Redil, en la parte de abajo está la grabación de la semana pasada, del mensaje. Entonces ahí le da clic al video y ahí lo escucha, el de la semana pasada, ¿ok? Entonces ya saben que ahí pueden escuchar la conferencia. Pero para los que no vinieron, hacerles un pequeño recuento, Estuvimos hablando qué hacer cuando no sabes qué hacer, cuando no sabemos qué hacer, y tomamos como ejemplo al rey Josafat, el rey de Judá. Para los que no sabían, no lo mencioné la semana pasada, tataranieto de David. Así que él venía de ese linaje de Judá. Y cuando estuvimos viendo a Josafat, estuvimos viendo que 3 ejércitos grandes vinieron contra él para derrotarlo, y por supuesto el ejército de él era un ejército pequeño y por supuesto, humanamente hablando, pues obviamente el fracaso era inminente. Mas sin embargo, en medio de esa impotencia, y Josafat hizo algo muy interesante. Cuando uno no sabe qué hacer, él hizo algo que lo tomamos como modelo, lo tomamos como ejemplo para cada uno de nosotros cuando enfrentemos una situación muy difícil, cuando enfrentemos un problema muy grande que no sepamos qué hacer. Aquí tenemos un modelo que nos va a servir para toda la vida. Y dijimos, en primer lugar, que lo primero que hizo Josafat y que debemos de hacer nosotros es buscar la ayuda de Dios. Número 2, me enfoco en Dios y no en el problema. Eso hizo Josafat en la oración, se enfocó en Dios y no en el problema. Y en ese segundo punto fue donde yo me quedé un buen rato, donde estuvimos hablando de que hay 4 formas en las que Josafat se enfocó en la oración con Dios. Primero, él pensó en la grandeza de Dios. Hay que pensar en la grandeza de Dios. Dios, tú eres grande, tú todo lo puedes, etcétera, etcétera. Número 2, Josafat recordó que Dios le había ayudado en el pasado. Entonces, cuando estemos en un problema muy grande, no solamente es buscar la ayuda de Dios, sino enfocarnos en Dios. Y al enfocarnos en Dios, uno piensa en lo grande que es Dios, que no hay problema, por grande que sea, que vaya a ser más grande que Dios. Dios es más grande que cualquier problema, ¿ok? Y número 2, lo que hizo Josafat y que nos invita la palabra para que nosotros hagamos, es que nosotros recordemos cómo en el pasado Dios nos ha ayudado y nos ha sacado de situaciones muy difíciles. ¿Cómo no nos va a sacar ahora entonces de esta situación? Y número 3, Josafat se enfocó en Dios recordando las promesas de Dios y les hablaba de la importancia de ser un hombre, una mujer de promesa. Y número 4, lo que hizo Josafat fue apelar al carácter de Dios. Dios, tú eres bueno, tú eres justo, tú eres misericordioso, etcétera, etcétera. Y terminamos diciendo la semana pasada una frase que quise que quedara ahí en el ambiente para todos: deja de mirar el problema y empieza a mirar la solución. Deja de mirar el problema y empieza a mirar la solución. Así que hoy quiero invitarles a que veamos el tercer paso que debemos dar cuando no sabemos qué hacer frente a un problema. Llevamos 2 pasos, ahora vamos para el tercero. Y voy a orar, a pedirle al Señor la bendición, y me le va a decir a la persona que está al lado suyo, dígale, no me ponga conversa, déjeme concentrar que voy a escuchar la palabra, que algunos yo sé que están muy comunicativos, yo sé que tienen muchas cosas que hablar, no alzo la mirada porque dice, ¡ay, me pillaron! Padre hermoso,
te pido que a través de tu Espíritu Santo nos ayudes, Señor, de manera especial. Padre, yo tengo un sentir y quiero pedirte de manera especial que quites toda pesadez de la vida de algunas ovejas, que sé que están cargados, hay problemas, hay dificultades, y Señor, necesito que estén lúcidos para escuchar tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú me has dado, Señor, desato las mentes de toda persona que está en este auditorio y les declaro libres para recibir tu preciosa palabra, Señor. Espíritu Santo hermoso, toma control de nuestras vidas, toma control de este lugar, Señor, y que la palabra de hoy sea una palabra poderosa, poderosa, para cambiar, para transformar, para bendecir, para edificar, para corregir, para redarguir, Señor, para instruirnos, para darnos sabiduría, para darnos unción, para darnos conocimiento. Ahí donde está, declárese libre, en su mente, en palabras, como quiera, declárese libre en el nombre de Jesús. Cambie su actitud. Tú no tienes control de los problemas, no tienes control de muchas situaciones, pero sí tienes control de la forma en que vas a recibir la palabra. Así que en este momento ponga una actitud de recibir, ponga una actitud de fe. Tú lo puedes hacer, no vayas a dejar que el enemigo te meta un golazo para que no recibas bendición a través de la palabra. Señor, de igual manera yo también me declaro libre y que pueda ser un instrumento de bendición para predicar tu hermosa palabra en esta noche. Honra tu palabra, Señor, y que tu palabra cumpla el propósito en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, número 3. Ustedes tienen ahí sus boletines. Debo admitir mi incapacidad. Debo de admitir, si le quiere colocar eso, ¿mi qué? Mi incapacidad. Antes de que leamos, yo quiero decirles algo. Cuando hablamos de reconocer, de admitir nuestra incapacidad, es reconocer que yo no tengo el poder para cambiar las cosas. Ahí está la clave, amados, amadas. Uno de los grandes problemas de muchos de nosotros, que a veces frente a los problemas no salimos victoriosos, no salimos avantes, no salimos airosos en medio de las dificultades, es porque nosotros no reconocemos que somos incapaces, que el único que puede hacer la obra es el Señor. Entonces el problema de nosotros es que queremos ayudarle al Señor. Vamos a darle una ayudita al Señor, porque es que Él solito, ¿cómo lo voy a dejar? Entonces, por eso, aún en los programas de recuperación, en los programas de apoyo, siempre hay un primer paso fundamental, y es que usted tiene que reconocer que tiene un problema. Si yo no reconozco que hay un problema, yo no voy a salir adelante. Eso se lo van a enseñar en Alcohólicos Anónimos y en otras instituciones. Reconocer. Y en este caso, hablando en términos espirituales, que es nuestro tema hoy, yo tengo que reconocer, admitir que yo no tengo el poder, que el que tiene el poder es el Señor. Yo no tengo el poder, ¿ok? Entonces, ¿alguna vez usted se ha sentido impotente frente a un problema, frente a una circunstancia? Yo sé que sí, yo me he sentido muchas veces impotente. Cuando usted piensa en que está impotente, ¿qué quiere decir con eso? Cuando usted dice, no, que impotencia, ¿qué está diciendo usted con eso? ¿La qué? ¿Incapacidad para hacer algo? ¿Qué es? Cuando usted dice, no, estoy impotente, no sé, no tengo salida. Ok, yo no tengo control. Eso es impotencia. Ejemplo, yo sé que algunos de ustedes, o de pronto los que se quedaron en su casita y van a venir mañana, los del domingo, pero puede ser que esto para usted sea hoy una realidad. De pronto usted tiene una impotencia en este momento y usted dice, no puedo hacer que mi matrimonio funcione. Tengo una lista larga. Hay impotencia. Otra impotencia sería cuando usted dice, no puedo salir de la deuda, sigo endeudado, yo trato de salir y es como esas arenas movedizas que entre más se mueve uno para salir, más ¿qué? Más se lo traga la arena. Entonces, ahí hay impotencia. La impotencia de la persona que lleva meses y meses y meses buscando un empleo y no lo encuentra. Ahí hay impotencia. ¿Qué voy a hacer? Hay problemas, hay compromisos y nada que encuentro
una solución. Impotencia al que está buscando un ascenso porque el dinero, el salario no le alcanza. Ahí hay impotencia. ¿Qué hago yo con este salario? ¿Cómo hago para rendirlo? Impotencia para el que está buscando pareja, que lleva meses, lleva años y nada que le logra conseguir el príncipe azul o la princesa azul. Hay impotencia. Impotencia. ¿Qué voy a hacer para otros? ¿Qué voy a hacer después que me jubile? Me voy a enloquecer en la casa. Impotencia. Impotencia. Mire lo que dice el versículo 12 y 13 del primer libro de Crónicas, porque estamos en continuación de lo de la semana pasada. ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? ¿Estamos? ¿Están conmigo? Por favor, concéntrese, no se deje robar la bendición, que esta palabra Dios te va a bendecir a través de ella. Dice el versículo 12 y 13, oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños. Oiga, qué cuadro tan hermoso. Aquí tenemos un rey, definitivamente un modelo de búsqueda del Señor, un rey que es el ejemplo para toda la nación. Convoca un ayuno, convoca oración, y aquí nos está hablando de que aún los esposos estaban ahí con sus esposas, con sus hijitos. Todo mundo estaba orando, todo mundo estaba de pie pidiendo la misericordia del Señor. Y hay una y otra vez este pasaje y esta historia nos muestra que frente a un problema muy grande lo que yo tengo que hacer es orar. Y la oración de familia es poderosa. Yo pudiera quedarme acá a hablar de muchas cosas de estas, pero no puedo porque tengo que terminar la historia. Pero por favor, que no pierda de vista la importancia de la oración de familia. Aquí está papá, mamá, los hijos, todas las familias de pie delante del Señor, clamando por la misericordia de Dios. Entonces, lo que estamos hablando acá es que Josafat y juntamente con el pueblo le están diciendo a Dios: somos impotentes. Mire, no es un delito que usted derrame lágrimas delante del Señor, no es un delito que usted se pare delante del Señor o se arrodille delante del Señor y que le diga: Señor, estoy impotente, no sé qué hacer. En otras palabras, desahóguese delante de Dios. El problema de mucho creyente es que cuando ora no derrama su corazón delante del Señor, sino que empiezan a buscar palabras rimbombantes. ¿Y qué palabrita le digo? No, con Dios no es así. ¿Qué tal uno con el ser amado que vea que uno está ahí como pensando qué palabrita le digo? No, hay que decirlo del corazón, natural. Entonces lo que hizo Josafat y la nación fue derramar el corazón delante del Señor, decirle a Dios cómo era que se sentían. Y eso hizo Josafat, eso hizo el pueblo. Estamos impotentes. Señor, yo no sé qué voy a hacer frente a esta situación. Señor, tú sabes lo que me está pasando, Señor. Yo te amo, tú eres lo máximo en mi vida, Señor, pero perdóname, pero en este momento me siento así, yo no quiero nada, yo me siento muy mal, me está dando depresión, me está dando mal genio. Tú sabes, Señor, lo que me está pasando. Ayúdame, Señor, yo estoy impotente frente a esto, Señor. Yo necesito una manito tuya. Es eso, hable con el Señor como natural, no se ponga a inventar nada, ¿cierto? En el versículo 12 me gusta cuando él dice: estamos impotentes, así lo dice la Nueva Traducción Viviente, estamos impotentes. Ahora, lo que me llama la atención en este pasaje es que en el versículo que estamos mirando dice: estamos impotentes, pero cuando la semana pasada estuvimos viendo la historia desde el comienzo, en el versículo 6 Josafat no está diciendo eso. En el versículo 6 empieza la oración diciendo: oh Señor Dios de nuestros antepasados. ¿Qué le dijo? Solo tú eres el Dios que está en el cielo, tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra, tú eres fuerte y poderoso, nadie puede hacerte frente. ¿Cómo es que cambió la oración? Ahí está él en esa fe grande, pero ahora en el versículo que estamos mirando, el versículo 12, está diciendo: Señor, estoy impotente, estamos
impotentes. No es un delito hacerlo. Solamente que lo que yo les decía la semana pasada es que cuando usted empiece a orarle al Señor, no empiece al revés. No empiece con la impotencia, Señor, es que mire, es que fue, que no empiece con el problema. Esos son los pasitos que me está enseñando la palabra de Dios. Yo empiezo primero enfocándome en Dios. Él es grande. Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso. Me enfoco en lo que Él ha hecho, me enfoco en lo que Él me ha prometido, apelo a su carácter, a todos los atributos de Dios. Tú eres justo, tú eres bueno, tú eres misericordioso. Y ahí sí entonces voy a entrar a derramar mi corazón delante del Señor. Ahí no hay una contradicción. No, Señor, las dos cosas se pueden. Las dos cosas se pueden. Es más, en el Padre Nuestro está el modelo para la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, el grande, el todopoderoso, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Él es el rey. Pero más adelante hay lugar para decir, danos el pan nuestro de cada día. Más adelante hay lugar para decir, no me dejes caer en la tentación. Entonces, ¿qué ocurre si yo doy estos tres primeros pasos, pero los hago en orden? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles pasos? Primero, Señor, voy a buscarte. Número dos, me voy a enfocar en ti y no en el problema. Y número tres, yo sé, Señor, que tú tienes todo el poder, pero yo soy impotente. Soy incapaz de solucionar esto. ¿Qué pasa cuando yo doy estos tres primeros pasos? ¿Qué es lo que Dios me dice cuando yo hago estas tres primeras cosas? ¿Sabe qué es lo que Dios nos dice? ¿Sabe qué, hijo? ¿Sabe qué, hija? Descansa, que yo me voy a encargar del problema. Descansa. Otros en el argot muy paisa, muy de nosotros, muy colombiano, dirían, relájate, relájate, ¿cierto? Relájate. Entonces, ese relájate es descansa, tranquilízate. Y hay dos razones que Dios da para decirnos que estemos tranquilos. Porque es que eso es lo más difícil, amados. Esto decirlo es fácil. Aplicarlo no es tan fácil, pero si hacemos un esfuercito logramos aplicar esta enseñanza a nuestra vida. ¿Sabe qué es la primera razón que le da Dios a Josafat y al pueblo para que estén tranquilos? Lo tenemos en el versículo 15, en la primera parte. Y el Señor, a través del profeta de turno en esa época, le dice al pueblo, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Oiga, qué palabra tan hermosa. Lo que está diciendo Dios acá es mi batalla, no la tuya. Y para que llene ahí en sus bosquejos, es mi batalla, no la tuya. Así que no se preocupe, relájese, tranquilícese, por favor, que yo me voy a encargar. Es mi batalla, no la tuya. La razón por la que muchos creyentes, muchos hijos, hijas de Dios están estresados, están abatidos, están cansados emocionalmente, es porque intentan pelear las batallas que solo le pertenecen al Señor. ¿Quiere que le diga otra vez eso? La razón por la cual muchos discípulos, discípulas, hijos, hijas de Dios están cansados, abatidos, estresados, deprimidos. ¿Sabe por qué? Es porque están intentando pelear batallas que le pertenecen al Señor. Que el Señor hace rato le ha dicho, hijo, esa no es tu batalla, es mi batalla. Así que relájese, tranquilícese, por favor. Entonces, tenemos un problema relacional, hay un problema con pareja o padres o con hijos, qué sé yo, un familiar, hay un problema relacional y tratamos inmediatamente de solucionarlo con nuestras fuerzas. No, antes de intentar cosas nosotros, primero tenemos que hacer otras cosas. Y lo primero que hay que hacer es buscar la ayuda del Señor y descansar en Él. Por eso es que a veces las cosas no salen, porque queremos solucionarlo nosotros el problema. Y tenemos un problema financiero y lo mismo, tratamos de solucionarlo confiando en nuestras habilidades, en lo inteligente que somos financieramente, y no le entregamos el problema al Señor. El gran problema es que cuando estamos impotentes, así como se encontraba aquí Josafat y el ejército, somos impotentes ante este ejército. Cuando nos encontramos impotentes, inseguros y no buscamos la ayuda de Dios, escúcheme el problema que hay en eso. Cuando uno está en una situación así y no logra descansar en el Señor,
uno se vuelve controlador. Y otra vez, no tengo mucho tiempo para explicar todo eso, pero uno se vuelve controlador, se vuelve manipulador, y eso nos convierte en personas muy difíciles para convivir. Convivir con una persona controladora, manipuladora, es muy complicado. Y el controlador y el manipulador es inseguro, es incapaz. Entonces yo tengo que reconocer mi incapacidad, pero descansar en el Señor, refugiarme en Él, porque de lo contrario me voy a volver controlador y me voy a volver manipulador. Entonces no intente ayudar al Señor, es Dios quien nos ayuda a nosotros, no es tu batalla, nos está diciendo el Señor, es la batalla del Señor. Dígale a la persona entonces que tiene a su lado, mírele a los ojos y dígale, no es tu batalla, la batalla es del Señor. Dígale, no es tu batalla, la batalla es del Señor. Amados, una vez que reconocemos que no tenemos el control de nuestra vida, que no hay control de esa situación, que estamos impotentes, reconocemos nuestra incapacidad y buscamos la ayuda de Dios, entonces es cuando Dios interviene y hace un milagro en nuestra vida. Porque si alguien es experto en hacer milagros, ese es nuestro Dios. Experto desde el principio hasta el final en hacer milagros, y los hace excelentes. Usted y yo no hacemos nada. El que los hace es Él. Él es el que hace los milagros. Y mire, ahora vamos a mirar qué fue lo que Dios hizo, pero vamos despacito, ¿ok? Entonces, dos razones que Dios da para que estemos tranquilos. En primer lugar dice, es mi batalla, no la tuya. Y lo segundo es que Dios dice, yo me voy a encargar, yo me encargaré. Eso es lo segundo. La segunda razón por la cual el Señor quiere que estemos tranquilos, que estemos relajados, que nos tranquilicemos, porque Él nos dice, yo me encargaré, yo me voy a hacer cargo. Miren lo que dice el versículo 17. Pero ustedes, versículo 17, no tendrán que intervenir en esta batalla. ¿Cómo le parece? Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Me encanta cuando el Señor empieza a decirlos, quédense quietos, no tengan miedo, no se acobarden, porque el pueblo necesitaba esas palabras. Uno necesita escuchar esa palabra del Señor, porque hay momentos que cuando el problema es tan grande, créame, uno se llena de miedo, uno se llena de temores, somos humanos. Entonces hoy en ese problemón que tiene, en ese problema grande que tiene hoy, escuche la palabra del Señor que le dice, no tengas miedo, no te acobardes, que yo estoy contigo. No es tu batalla, es la mía. Yo me voy a hacer cargo y vas a ver el milagro que voy a hacer en tu vida. Uno a veces se pone ahí en tantas cosas y después cuando pasa la tormenta y uno ve el milagro, uno mira hacia atrás y dice, no, yo sí soy muy bobito. ¿Yo por qué me preocupé cuando Dios todo lo tenía solucionado? Pero somos humanos, amados, uno a veces se llena de tantas cosas, ¿cierto? Ahora, esto sí que es una batalla rara, una batalla pero bien extraña. Mire, ¿cómo es que el Señor le dice a todo este pueblo, dice, estén quietos, no hagan nada? Cuando vienen 3 ejércitos que se los van a comer vivos. Y les dice, estén quietos. Ahora, lo interesante es que aquí viene algo muy, muy interesante. Mire, no tengan miedo ni se acobarden, salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Pero les dice, no hagan nada. Pero mañana salgan contra ellos, pero no a pelear, sino confiados en que Dios es el que va a pelear por ellos. Y ahora es donde vamos a mirar que lo que hace Dios en todo este contexto es decirles que ellos lo que tienen que hacer es adorar en vez de preocuparse. Adorar en vez de preocuparse. Y antes de que entremos a mirar todos estos versículos, déjeme decirle algo que yo sé que usted lo sabe, pero necesito recordárselo hoy otra vez. Usted puede orar, usted no tiene sino 2 opciones frente a un problema muy grande. Puede orar o entrar en pánico. Ahí no hay más. Y si entra en pánico, grave.
Una paniqueada, como dicen algunos. Entrar en pánico no da ganas sino de salir corriendo. Y cuando hay pánico, usted abandona, usted deserta, usted tira todo. Y eso es muy peligroso, ¿ok? Entonces puedes adorar en vez de preocuparte. Son tres cosas que Dios le dice a Josafat y que nos dice a nosotros también. Primero nos dice, no intervengas, ahí está en el versículo 17. Número 2 nos dice, quédense quietos, quédate quieto. Número 3 nos dice, no tengas miedo. Esas son las tres cosas que Dios te dice hoy que estás atravesando por un problema muy grande, o cuando vayas a atravesar un problema muy grande, acuérdese de estas palabras de esta mañana. Ahora, es bien interesante que algunas veces se requiere más valor para no hacer nada que para hacer algo. Que le digan a uno cuando uno es hiperactivo, cuando uno se mueve, cuando uno no quiere estarse quieto, que se esté quieto. Eso es como decirle a una persona que habla mucho que se esté callada. Muy complicado, muy complicado. Y le dice, estés quietos. Para eso se necesita mucho valor, mucho valor. Ahora, imagínese la situación. Vienen tres enemigos con tres grandes ejércitos contra ti, con todo su armamento, con toda la caballería, y Dios te dice, no quiero que corras. Se me va a quedar quietecito, no vayas a resistir, quiero que te quedes quieto. ¿Se imagina en la situación? Uno lee la historia bíblica y suena muy fácil. Pero póngase en los zapatos de los personajes bíblicos, porque esto no es un cuento, es una historia de verdad. ¿Cómo es posible que está el ejército? Y fuera de eso no solamente Josafat, sino ahora los que mandaron al frente y que les dicen, estén quietecitos, y uno ver venir esos tres ejércitos que se lo van a comer vivo a uno, por favor, como decirle al Señor, ¿usted qué le está pasando? ¿Usted se equivocó? Está hablando en serio, ¿cómo que me quede quieto? ¿Cómo que no salga corriendo? Aquí hay que salir corriendo. Entonces, en una situación así, cuando enfrentas una situación tan difícil, donde no sabes qué hacer, donde no sabes qué decisión tomar, siempre queremos hacer algo. Y ese querer hacer algo es ya sea resistir el problema o correr frente al problema. Pero quedarnos quietos, se requiere mucho valor para hacer eso. Porque quedarnos quietos es cuando uno ya descansa en el Señor, y que pase lo que pase, y que venga lo que venga, y lo que esté flojo, como dice el paisa, que se caiga. Porque yo sé que Dios está de mi lado. No es fácil quedarse callado. He tenido situaciones difíciles en mi vida donde me ha tocado aplicar esto, literal. ¡Ay, difícil, amados! Donde uno quisiera hacer tantas cosas para desquitarse, pero no. Hay momentos en que Dios nos dice, quiero que se esté quieto. No es tu batalla, es la mía. Y yo voy a pelear por usted. El tiempo se encargará de decir, pero yo voy a pelear la batalla, ¿ok? Entonces, Dios te dice hoy cosas prácticas, porque algunos frente al problema en este momento, no sé qué hacer, no sé qué hacer ante este problema. Algunos quizás están ya con la ropa empacada, ya quizás están averiguando para dónde se van a ir, y Dios hoy te está diciendo, no quiero que empaques, no quiero que te vayas de la casa. Y Dios te dice hoy, y para la persona que está pensando en divorciarse, en separarse, hoy el Señor te está diciendo, no quiero que te separes. No quiero que firmes ese documento. No quiero que lo hagas. No salgas corriendo. Y para aquel que tiene un problemón y que ya va a dar la carta de renuncia en el empleo, en la empresa, el Señor le está diciendo hoy, no quiero que renuncies a tu empleo. No corras. Deja que yo voy a pelear la batalla por ti. Espérate, que vas a ver el milagro. Y tengo una lista larga, pero no los voy a cansar. Quise colocar ahí 3 ejemplos para que usted se aplique eso a su propia vida. El Señor nos está diciendo hoy, te está diciendo hoy, quiero que te mantengas quieto, que te calmes, que te relajes. Yo quiero que tú veas el milagro que voy a hacer en tu vida. Si se está quieto, y como dice ese paisa ramplón, si deja de estar chapaleando, porque el problema cuando nos estamos ahogando, ustedes conocen bien la historia, el que se está ahogando, entre más se mueve, más se hunde.
Por eso hay que aprender a quedarnos quietos, ¿ok? Eso no es fácil. Ahora, ¿qué es estar quieto? Yo sé que eso en términos espirituales suena bonito, pero muchos no saben qué es quedarse quieto. Estar quieto es una actitud de confianza silenciosa. Eso es estar quieto. ¿Se lo repito? Es una actitud de confianza silenciosa. Es cuando tú confías en el Señor, pero lo haces de una manera calmada. Porque a veces bla, 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 y hablamos, y hablamos, y hablamos. Y hacemos una cosa y la otra, y el Señor quiere que yo esté más bien tranquilo. Dios quiere enseñarnos que Él es el todo suficiente, que Él se va a hacer cargo de todo. Mía es la batalla. Tú no necesitas pelear, no necesitas preocuparte. Versículo 15 y versículo 17, el Señor nos ha estado diciendo: no tengas miedo, no te desalientes, no te desanimes. Y cuando Dios nos dice que nos quedemos quietos, es porque quiere enseñarnos a que confiemos en Él. Porque cuando uno no confía en el Señor, uno quiere pelear, uno la batalla. Uno no descansa es porque uno no confía lo suficientemente en Él. Entonces uno tiene que ayudarlo. Dice uno: voy a ayudar al Señor. Es que llevo muchos meses, llevo muchos años y nada, que el Señor actúa, yo voy a ayudarlo. Ay, Señor. Y ustedes saben que ahí es donde nos hemos metido en muchos problemas. Miren lo que dice el versículo 20. Ese versículo 20 es hermoso. Temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo: escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas y tendrán éxito. Ahora, esto hay que saberlo interpretar. Y hay que saberlo interpretar porque el contexto en esa época, que habían profetas, que Dios hablaba a través de los profetas en esa época, que no teníamos la palabra de Dios escrita. Entonces Dios está hablando a través de un profeta, y a través del profeta es que les dijo qué era lo que tenían que hacer. Entonces lo que hay que hacer en medio de una situación difícil, aquí otra vez estamos hablando de: crean en el Señor su Dios, podrán permanecer firmes, créanle a sus profetas y tendrán éxito. Esta es una invitación a confiar en el carácter de Dios. Crea en Dios, crea que Él te va a ayudar. Y toda la oración que hizo Josafat lo hizo bien, sabiendo quién era Dios. Él es un Dios grande, todopoderoso, Él todo lo puede. No hay problema que se quede delante del Señor, porque Él es más grande que cualquier problema. Entonces eso es confiar en el carácter del Señor. Confiar no solamente en el carácter, sino confiar en la palabra. Esa es la invitación. Porque el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, cuando uno, en los judíos del Antiguo Testamento, se habla de la ley y los profetas. Entonces, creer a los profetas para nosotros en el día de hoy es creer a la palabra escrita, a la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Confiar en el carácter de Dios y confiar en lo que dice la Biblia. Si hacemos estas dos cosas, aunque no seamos perfectos, Dios promete darnos éxito frente al problema. ¿Cuántos creen eso? 5. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer un milagro en medio de nuestros problemas? Y grande, gigante va a ser ese milagro. Va a ser gigante. Yo creo que Dios no nos ha llevado a esta palabra así por así. Dios sabe por qué necesitábamos esta palabra en este momento en la iglesia. Y ahora llegamos al cuarto punto, al cuarto paso. ¿Qué más hizo Josafat? ¿Qué más hizo? Mire el versículo 21. ¿Están conmigo? Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Y esto es lo que cantaban. Nos dio hasta la canción. Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. ¿Sabe cuál es el cuarto paso?
agradezco a Dios por adelantado. Agradezco a Dios por adelantado. Voy a explicar un poquito eso. Antes de explicar, la canción que aparece ahí, la Reina Valera, usted está más familiarizado algunos con la Reina Valera, dice: demos gloria al Señor porque para siempre es su misericordia. La Reina Valera contemporánea dice: demos gloria al Señor porque su misericordia es eterna. La Nueva Traducción Viviente me gusta cuando dice: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Y otra vez, amados, cuando yo veo esta historia, esto sí que es una forma bien rara de preparar un ejército para la guerra. Uno, porque de pronto usted ya está familiarizado con este pasaje y ya lo había escuchado. Esa es una desventaja cuando uno ya conoce. Pero para el que no conoce, se encuentra con una historia de estas y dice: ay, tan raro Dios. Ahí sí, como dice en mi casa, se utiliza mucho: ay, tan charro. Tan charro, ¿cierto? Tan charro. Los que venimos por allá del valle nos ha quedado un poquito ese tan charro, es muy bayuno, no tan paisa. Mire, una forma bien rara, bien charra. Pones al grupo de alabanza al frente de la batalla. ¿A usted le parece muy raro eso? En vez de colocar la infantería, a los mejores soldados, a los arqueros, qué sé yo, al ejército, entonces fue al grupo de alabanza. Venga Juan Carlos, que lo necesito. Venga Wilmer con todo su grupo. Venga, que se me van a colocar al frente de batalla, al frente de batalla. Ahora, usted que tiene tan buena imaginación, imagínese la historia. Imagínese la reacción del grupo de alabanza. Allá están esos 3 ejércitos, que eso parecía como la arena del mar, y miles y miles y miles y miles y miles. Amonitas, moabitas, todos estaban allá. Y ahora Josafat coloca al grupo de alabanza al frente, como carne de cañón, al frente. Desarmados, lo único que tenían en sus manos eran instrumentos y sus voces, no más. ¿Usted se imagina qué le pasó al grupo de alabanza cuando Josafat le dijo: necesito que se pongan al frente? Plop, como Condorito. ¿Cómo así que al frente? Ahora, ¿se imagina la reacción de sorpresa del ejército enemigo? ¿Se acuerdan en la historia de David y Goliat? Cuando Goliat ve ese jovencito con un palo, ¿cómo así? Este viene como si yo fuera un perro. Y se molestó porque no mandaron un soldado, mandaron un muchachito, según Goliat. ¿Se imagina la reacción de este ejército? Esta gente está loca. Mira lo que nos mandaron. Puros cantores, y allá están cantando. Ahora, en el momento que los mandan, no están cantando, pero tienen los instrumentos. ¿Y estos locos qué van a hacer? Entonces, imagínense la sorpresa del enemigo. Pero yo me pongo en los zapatos, es del grupo de alabanza. ¡Ay, Dios mío! No, ¿qué es esto, por favor? Entonces, cuando uno agradece a Dios, escuche lo que voy a decirle. Cuando agradecemos a Dios después de ocurrir un milagro, eso se llama gratitud. Pero cuando yo agradezco a Dios antes que ocurra el milagro, eso se llama fe. Son 2 cosas distintas. Las necesitamos las 2, claro que sí. Pero hoy les estoy enseñando, iglesia, que más que gratitud, les estoy enseñando es un lenguaje de fe, de fe. Uno tiene que aprender a dar gracias a Dios por adelantado. Así que cuando usted tenga un problema de esos grandes y usted quiera salir adelante y tener éxito, siga los pasos en orden, no vaya a violar los pasos, sígalos. Y dele gracias a Dios de antemano. Señor, gracias porque esa visa resultó. Gracias porque ese dinero resultó. Gracias porque el hijo va a retornar. Gracias porque el documento se va a firmar. Gracias de antemano. No lo he visto, pero en fe lo estoy afirmando que va a ocurrir. Para eso se necesita fe. ¿No la tiene? Tranquilo. Pidámosle al Señor que nos aumente la fe. Y Él no la aumenta. ¿No la aumenta, cierto que sí? Claro que sí. Es una de las cosas que puede uno irle pidiendo todos los días. Es más, déjeme decirle, iglesia,
Muchos de nosotros no tenemos una fe más grande porque nos ha faltado pedir fe. Porque somos muy buenos para pedir cosas materiales, pero no espirituales. Hay que pedir sabiduría, hay que pedir aumento. No de salario, de fe. Aunque de salario también. Pero primero pensemos en lo espiritual, ¿ok? Entonces, lo que necesitamos, amados, cuando yo veo esta historia, lo que necesitamos es adorar al Señor, darle gracias por adelantado. Versículo 22. Tan pronto, presté la atención, se los coloqué en la versión internacional. Yo intercalé versión internacional y nueva traducción viviente en toda la historia. Pero miren lo que dice la nueva versión internacional. Tan pronto como comenzaron, como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. ¿Qué vemos acá? Vemos el poder de la alabanza. Y aquí tendríamos otro taller y otro seminario. No tengo tiempo hoy para hablar de eso, porque me estoy enfocando es en qué hacer cuando no sé qué hacer. Si me quedo solamente en el poder de la alabanza, esto se nos va de taller. Pero yo quiero que hoy lo deguste, que hoy lo vea en carne propia en esta historia. Estamos hablando del poder que tiene la alabanza. El milagro, ¿sabe cuándo vino a ocurrir el milagro? Ocurrió en el mismo instante en que empezaron a cantar. Dice la Biblia, tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza. ¿Cuál cántico de alabanza? ¿Cuál cántico de alabanza? Gracias al Señor porque su misericordia es eterna, eterna. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico, el Señor puso emboscada. En ese momento Dios empezó a orar. Este es un lenguaje espiritual. Ese es el problema, que usted y yo a veces queremos resolver los problemas humanamente. Voy a hablar con Julano, con Perano, con Sutano. No, primero hable con el Señor, adórelo, exáltelo, glorifíquelo antes de hacer cualquier cosa. Y si no, nos vamos a seguir estrellando por el resto de la vida. Y yo creo que usted y yo ya estamos grandecitos en esta iglesia. Debemos de aprender a adorar al Señor. Aquí casi no hay gente nueva. Yo no veo sino gente madura en el Señor. No veo sino gente espiritual en esta iglesia en esta noche. Mírele a los ojos a la persona que tiene a un lado, a ver si no está viendo un hombre espiritual y una mujer espiritual, o está viendo un bebé espiritual. Yo no veo bebés. Yo no veo bebés aquí. Yo sé que algunos llevan poquito tiempo, pero yo no veo bebés. Usted ya sabe de lo que le estoy hablando. Ahora, hay un último paso. Hay un último paso. Y el último paso es: encuentro la bendición después del problema. Encuentro la bendición después del problema. ¿Van conmigo? Cuando buscamos la ayuda de Dios, cuando nos enfocamos en Dios y no en el problema, cuando admito mi incapacidad y cuando doy gracias a Dios por adelantado, ocurren dos cosas en mi vida. Dos cosas en mi vida. Número uno, soy bendecido en abundancia. ¿Soy bendecido en qué? En abundancia. Nosotros somos una iglesia bautista que no le caminamos a esas corrientes raras de la teología de la prosperidad, pero cuando hay que hablar de abundancia, hablamos de abundancia. Y aquí hay un pasaje donde podemos hablar de abundancia. Y esto no es ser teólogo de la prosperidad, porque a veces por el miedo a caer en las teologías raras no enfatizamos otras bendiciones en la Biblia. Entonces, aquí hay bendición y en abundancia. Y yo quiero decirte hoy que el Señor quiere bendecirte en abundancia. Y si alguien me va a tildar de teólogo de la prosperidad por lo que acabo de decir, me arriesgo y vuelvo y se lo digo: Dios quiere bendecirte en abundancia.
y me sostengo. No soy teólogo de la prosperidad, pero aquí está en la Biblia una enseñanza hermosa que sé que es un contexto histórico. No voy a decir que se tiene que ocurrir literalmente en su vida, pero aquí hay un principio de bendición para nosotros. Versículo 24 al 26. Cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo, después de cantar, no hicieron nada y no cantar. Cuando llegaron no vieron sino los cadáveres que yacían en tierra. Yo les dije que eran miles y miles y miles, cientos de miles. Eso era una cosa gigante. Si usted ha visto esas películas de épicas, vikingos, qué sé yo, Juegos de Trono, todas esas películas de ahora, de medievales, para que ustedes vean esas muchedumbres y esos ejércitos, de eso es que estamos hablando. Es un ejército inmenso. Ahora se imagina todos muertos, cadáveres. Dice, no vieron sino cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida. ¿Cómo le parece cuando Dios se hace cargo de la situación? Y usted pensando en vengarse. Nosotros sí somos muy, dejémoslo ahí con puntos suspensivos. Ninguno había escapado con vida. Entonces Josafat y su gente fueron para apoderarse del botín. Y entre los cadáveres encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Cada uno se apoderó de todo lo que quiso, hasta más no poder. Era tanto el botín que tardaron 3 días en recogerlo. El cuarto día se congregaron en el valle de Beracá y alabaron al Señor. Por eso llamaron a ese lugar el valle de Beracá, nombre con el que hasta hoy se le conoce. ¿Qué historia, cierto? Ya se dan cuenta por qué la semana pasada no podía contarla completa, porque nos íbamos de vigilia. Me tocó separarla en 2 conferencias. Entonces miren lo interesante. Cuando yo hago todos estos pasitos, soy bendecido en abundancia. Y esto sí que fue un botín de guerra. Este no es el clásico película que usted ve que me va a caer con las botas. No, esto no es que se va a caer con las botas o con el cinturón. No, aquí estamos hablando de un verdadero botín de guerra. Y yo le voy a decir algo, iglesia. Dios no quiere que vivas en un valle lleno de batallas y de dificultades. No, Señor. Dios lo que quiere, cuando yo veo todo este contexto, Dios lo que quiere es que yo esté en el valle de Beracá. Y el valle de Beracá, esa es una palabra hebrea que al español significa bendición. Beracá significa bendición. Dios no quiere que yo esté en el valle de la oscuridad, en el valle de las dificultades. Él quiere que yo esté en un valle de bendición. Que es cierto que hay momentos en que Dios permite que yo pase por valles oscuros, claro que sí, pero Él promete que nos va a cuidar en medio de esos valles. Pero hoy no estoy hablando de valles oscuros, de eso hablamos hace días en el Salmo 23. Hoy estoy hablando de un valle que se llama el Valle de la Bendición. ¿Cuántos quieren estar en el Valle de la Bendición? Yo quiero estar en el Valle de la Bendición. A veces uno es todo tímido para pedirle al Señor: Señor, aunque sea un ranchito allá al lado de la orilla del río. ¿Cómo así? Si crece la cañada, se la lleva. Pídale una buena casa. Pero a veces uno ahí todo en diminutivo, ¿cierto? Ahora sí que me van a tildar de teólogo de la prosperidad con lo que estoy diciendo. No, es que aquí hay bendición y Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecir tu vida, pero ¿sabe? Le voy a decir algo. Y una vez le voy a hacer una advertencia. ¿Sabe por qué Dios quiere bendecirle en abundancia? ¿Sabe para qué? Para que usted tenga para bendecir a otros. Esa es una enseñanza del Nuevo Testamento. El que siembra escasamente, pero el que dice, el que siembra en abundancia, y dice que el Señor nos va a dar una cosecha en abundancia para que tengamos con qué bendecir a otras personas. Si usted tiene pura
filosofía de clase media, venga y acapare, esto no va a funcionar para usted. Pero si usted tiene la bendición de que sí, me voy a dar gustos, claro que sí, Dios quiere mimarme, quiere bendecirme, pero también quiere que yo bendiga a otras personas. Versículo 27. Mire lo que dice. Luego todos los hombres volvieron a Jerusalén con Josafat a la cabeza, tristes. ¡Ja! Dios mío, rebosando de alegría. En estos días hablamos de la copa rebosante, ¿cierto? Rebosando de alegría porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos. ¿Quién les dio la victoria? Por favor, no se robe la gloria que le pertenece al Señor. ¿Sabe por qué a veces fracasan muchas de las cosas y por qué Dios no nos puede bendecir como quisiera? Porque no le robamos la gloria. Es que yo soy muy inteligente y hasta sacamos pecho. Es que ya esa astucia que tengo yo. La inteligencia, las capacidades, las habilidades, todo lo que somos es porque Dios nos lo ha dado. Y cuando usted reconoce que lo que tiene es porque Dios se lo ha dado, Dios dice, este me está dando la gloria, lo voy a seguir bendiciendo. Pero cuando usted se le roba la gloria al Señor, ay, amados, esto sí que es grave. Y ahí entonces Dios tiene que cambiar a veces de planes con nosotros. Ellos no ganaron, fue Dios el que ganó por ellos. Ellos no hicieron nada. Esa batalla, ¿sabe para qué Dios los puso a que se quedaran quietecitos y que no hicieran nada? Para que toda la gloria fuera para Él. Solo cantando y entonando y tocando instrumentos, eso fue todo lo que hicieron. Pero en cuestiones de guerra no hicieron absolutamente nada. Cuando buscamos la ayuda de Dios, cuando nos enfocamos en Dios y no en el problema, cuando admito mi incapacidad y cuando doy gracias a Dios por adelantado, ocurre una segunda cosa en mi vida. Soy un testimonio para los demás. Soy un testimonio para los demás. Cuando dejamos que Dios pelee nuestras batallas, es un testimonio para las personas que están a nuestro alrededor cuando ven el milagro. Y mire lo que dice el versículo 29 y 30, que estamos con esto. Para los que llevan poco tiempo en la comunidad, este es un ejercicio que también estamos haciendo para que usted vea cómo se hace un estudio también de todo un pasaje de la Biblia, versículo por versículo. Esto es una predicación expositiva. Y mire lo que dicen los versículos. Cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, ¿qué pasó con los pueblos vecinos, con los reinos vecinos? El temor de Dios se apoderó de ellos. Así que el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le había dado descanso por todo el territorio. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Ahora, esto es para Josafat, fue un momento histórico en el reino de Judá. Pero yo puedo sacar principios para mi vida. Claro que sí. Dios también quiere hacer lo mismo con cada uno de nosotros, porque Dios no ha dejado de ser Dios. Él sigue haciendo milagros, ¿o no? No vayas a caer en el error de algunos grupos que piensan que ya Dios no hace milagros. Es que podemos irnos a los extremos. Está ese pentecostal que ve demonios por todos lados y todo es milagros, 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 pero a veces tenemos al otro lado, a la otra orilla, algunos teólogos que ya enseñan que ya ni milagros hay en el día de hoy. ¿Cómo así? Dios sigue haciendo milagros y Dios quiere hacer un milagro en tu vida. A veces cuando hablamos de milagros pensamos en cosas por allá, de la sanación de un cáncer y cosas así por el estilo, pero es que milagros es cuando humanamente hay algo que no hay nada que hacer, que el único que puede intervenir es Dios. Y aquí encontramos un milagro. Y Dios quiere hacer un milagro en esa situación por la que usted está viviendo ahora. Llámese de salud, llámese de familia, llámese sentimental, llámese laboral, llámese empresarial, aún espiritual. Dios quiere hacer un milagro en cada uno de ustedes. Para terminar, iglesia, Josafat es un buen modelo de oración para nosotros, ¿cierto que sí? Fantástico. Pero saben que el modelo por excelencia de oración para nosotros es Jesucristo. Porque no tengo tiempo, por supuesto, no podemos hacer un estudio de eso ahora, pero cuando uno mira la vida de Jesucristo,
Uno ve que Jesucristo vino aquí a la tierra renunciando a su divinidad, a pesar de que Él era hombre y era Dios, pero Él se hizo hombre renunciando a la gloria que tenía ya al lado del Padre Celestial. Y cuando el Señor está aquí en la tierra, cuando Jesús está aquí en la tierra, aunque seguía siendo Dios, Él se limitó a la parte humana. Era un hombre como nosotros, con la diferencia de que no pecó, pero tenía las necesidades que tenemos nosotros. ¿Y sabe dónde estaba el éxito de Jesús? Porque Él dependió totalmente de su Padre Celestial. Y en las mañanas oraba, y en las noches oraba, y cuando se acercaba el momento difícil para Jerusalén, donde lo iban a torturar y a matar, ahí es donde más busca de Dios, y siempre uno lo ve buscando, dependiendo totalmente del Señor. Anote esta cita bíblica a un ladito por ahí en el bosquejo, Juan capítulo 5 versículo 30, Juan 5:30, se los voy a leer. Cuando Jesús dijo: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. A pesar de que era el Hijo de Dios, reconoció su incapacidad y se sujetó y se sometió a la voluntad del Padre. Si eso lo hizo Jesús, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Y está diciendo: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Esto es un ejemplo maravilloso para nosotros. No es Josafat, aunque hay un modelo, pero el ejemplo por excelencia para nosotros se llama Jesucristo. Jesucristo en el mundo dependía completamente de Dios y lo demostraba consultando al Padre Celestial en todo lo que hacía. Jesús ayunaba, Jesucristo oraba, Jesucristo estudiaba las Sagradas Escrituras. Por eso Él ante las tentaciones podía decir: escrito está, porque Él sabía las Escrituras, Él conocía la palabra. Claro que la conocía, porque la estudiaba, desde niño la estudiaba. Entonces aquí tenemos un ejemplo para nosotros. Su confianza en su Padre Celestial y en la palabra de Dios era lo que lo mantenía firme en las tentaciones, en los problemas, y lo que lo llevó a soportar en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ese es nuestro modelo. El modelo se llama Jesucristo. Eso fue lo que lo llevó a la victoria. Porque si bien es cierto, murió, sí, pero fue victorioso porque se levantó de la tumba al tercer día, porque fue fiel hasta la muerte. Ese es nuestro modelo para nosotros, para los nuevos, para las personas que están por primera vez, para los que están escuchando esta predicación. Mire, déjeme decirle algo: si usted no le ha entregado la vida a Jesucristo, si usted quiere ganar las batallas de la vida y tener la ayuda de Dios, usted tiene que entregarle la vida a Jesucristo. Sin Cristo al frente, muy difícil salir adelante en la vida. Cristo fue quien peleó la batalla por nosotros y la ganó por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Por eso, cuando yo tengo a Cristo de mi lado, cuando tengo al Rey de Reyes de mi lado, cuando tengo al Señor de Señores de mi lado, yo tengo la batalla asegurada, tengo la guerra asegurada, porque Cristo ya la venció, ya la ganó. Léase, me encanta la Biblia, léase el último capítulo de Apocalipsis. Dios es el ganador y estoy del lado del ganador. Entonces nuestra salvación, déjeme decirle, es totalmente por gracia, es un regalo. En la historia que acabamos de ver, les mencioné ahora que el Señor le dijo a Josafat, ahí le dijo: mire, la victoria no es de ustedes, la victoria es mía, yo fui el que la gané, ustedes no hicieron nada. Yo gané la victoria por ustedes. Entonces, déjeme decirle, la salvación no la podemos comprar, no la podemos ganar. Lo único que hay que hacer es arrepentirte de tus pecados, decirle a Jesucristo que tú crees en Él y recibir la salvación, porque el cielo es un regalo. Cuando usted toma la decisión de entregarle la vida a Jesucristo, usted va a ver cómo las batallas de la vida van a empezar a cambiar. La mayoría de los que estamos acá, que conocemos de Jesús, que un día le entregamos la vida a Jesús, sabemos cómo el Señor nos ha ayudado en las duras batallas de la vida. Hay una gran diferencia entre antes de Cristo y después de Cristo. Y no estoy hablando de historia, estoy hablando de la historia de nosotros, de nuestra vida. Y por eso hay una invitación que el Señor te está haciendo hoy. Vengan a mí los que están cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo,
y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. Si usted quiere aceptar la invitación de Jesucristo, depositar en Él la carga de tus pecados y cargar el yugo de Jesucristo, es decir, tomar la decisión de caminar en obediencia con Él, cierre sus ojos ahí donde está un momento. Si usted no ha hecho esta oración, vamos a orar. Y toda la iglesia, si usted ya hizo la oración, acompáñeme en reverencia mientras los amigos hacen esta oración, y que le puedas decir ahí donde estás, ahí sentadito: amado Dios, reconozco que he pecado, creo que el Señor Jesucristo murió por mí y confío en que Él perdonará mis pecados. Padre Celestial, te pido que me permitas comenzar hoy mismo una nueva vida, una vida con propósito y significado. Gracias, Padre, por regalarme la vida eterna. Amén. Si usted hizo esa oración, déjeme decirle que el Señor escucha esa oración y el Señor ha entrado a su vida, y a partir de hoy su vida, créame, va a cambiar. Lo que necesita hacer de aquí en adelante es buscar más del Señor, buscar a alguien de la iglesia que le ayude, que le enseñe a orar, que le enseñe a leer la Biblia. Pero voy a decirle algo a los creyentes. Usted que ya conoce del Señor, que lleva un buen tiempo conociendo de Dios, de toda esta enseñanza podemos aprender muchas cosas, pero algo que le quiero dejar en su mente antes de terminar es que usted necesita depender más del Señor. Usted necesita depender más del Señor. Y cuando digo que necesita depender más del Señor, en otras palabras, esto significa que usted tiene que reconocer el señorío de Jesucristo en su vida. Y eso no es fácil, porque a pesar del ejemplo de dependencia y de todas las cosas que a veces tenemos, pero hay momentos en que no dependemos del Padre. Hay momentos en que nos salimos y queremos como ayudarle al Señor, y empecemos a obrar en nuestras fuerzas. Y cuando enfrentamos las dificultades de la vida y cuando tratamos de resolver las cosas bajo nuestra propia cuenta, vamos a tener problemas. Así que reconozca al Señor en todos tus caminos, busca la ayuda del Señor cuando esté en problemas, enfócate en Dios y no en el problema. Reconoce tu incapacidad para darle solución a algunos problemas en la vida y agradece a Dios por adelantado el milagro que Dios ya hizo. Agradézcale por adelantado. Vamos a alabar al Señor como una forma de aplicación, reconociendo que es en medio de la alabanza que Dios gana las batallas por nosotros. Iglesia, colóquese de pie, por favor. Colóquese de pie y vamos a alabar al Señor.